Vamos a platicar un poquito de salud y uno de los problemas graves que existen en medicina son los accidentes vasculares cerebrales y de estos hay muchos tipos, pero hoy nos vamos a hablar de uno específicamente de los aneurismas cerebrales y hoy que teníamos la junta había dudas. Está con nosotros la doctora Sophie Dermemont, bienvenida. Muchas gracias. La doctora es neurocirujana y nos va a resolver todas las dudas. Mau, hoy que platicábamos, ¿verdad que tú no sabías exactamente qué era un aneurisma? Pensaste que era un trombo. Yo pensaba que era un coágulo que tenías en el cerebro. Vamos entonces a explicar bien esto. Los aneurismas son unas dilataciones de las arterias del cerebro. ¿Qué es una dilatación? Es como un chipote, como cuando sale en una llanta un chipote, así tal cual. Y eso puede ir creciendo y se puede romper. Ok. Y puede sangrar en el cerebro y es de ahí la emergencia de la cual tenemos que hablar. Ahora una pregunta, ¿nacemos con los aneurismas o se desarrollan a lo largo de la vida? Esa es una pregunta bastante compleja. Se piensa que se van formando y van creciendo, como es una debilidad de la pared de la arteria. Factores como el descontrol de la presión arterial, factores como el tabaquismo, por ejemplo, pueden hacer que crezcan esas bolitas, esos chipotes, y pueden llegar a romperse. ¿Y no es como las llantas que con un golpe puedas desarrollar eso? Un golpe, un traumatismo sí puede ser causa, es raro, pero puede ser una causa. Un traumatismo fuerte podría causar una de esas debilidades en la pared y hacer que empiece a crecer. Doctora, ¿qué tan frecuentes son los aneurismas comparado con el resto de los accidentes vasculares cerebrales? Porque probablemente haya gente caminando ahorita con aneurisma y no tiene idea. Hay muchos. La prevalencia de la enfermedad, es decir, cuántas personas en México, por ejemplo, tienen ese chipotito en la cabeza, se estima que de un 3 a un 5%. ¿Eso qué representa? Somos más de 130 millones, ¿no? Casi de un 3 hasta un 5, 6 millones de pacientes en México podrían tener ahorita un chipotito así. Y no lo saben. ¿Y cuál es el síntoma? De repente un dolor de cabeza muy fuerte, mareos. Exactamente. De hecho, el síntoma principal es la cefalea intensa, el dolor de cabeza que nos refieren como el peor de su vida. Tú estás haciendo tu vida normal y de repente un dolor espantoso. Puedes tener la visión borrosa, se puede empezar a caer el párpado, tener dolor de cuello muy fuerte, una rigidez del cuello se llama. O sea, que el paciente no pueda tocar su pecho con la cabeza, vómitos y así repentino. Y aquí hay que correr al hospital. Eso sí es una urgencia de vida o muerte. Ahora una pregunta un tanto capciosa. Sabemos que la prevalencia, no es lo mismo tener un aneurisma a que se rompa un aneurisma. Exactamente. Que esto es lo que creo que es crucial que no quede claro a las personas, porque no se hacen estudios de tamizaje para ver a quién tiene un aneurisma. No, porque desafortunadamente los estudios son caros. Entonces no se puede hacer a toda la población en general. Lo que sabemos es que de todos esos millones de personas que les dije, aproximadamente cada año se va a romper 1 a 2%. Sí concierne como 100,000 personas al año. Es bastante. Muchísimo. A ver, si entendí bien, es como tener una hernia en el cerebro que de repente se te puede reventar y se vuelve súper peligrosa. Como dijo la doctora, me encantó un banquetazo a la llanta que se hace un chipote y ese se puede reventar o se puede quedar el chipote en la llanta para siempre. Y si tienes aneurisma o si ya se reventó el aneurisma, ¿siempre tienen que operar? Tenemos escalas y tenemos para estudiar justamente si tenemos que operarlos o no. Tenemos dos formas para operar un aneurisma, de forma abierta, con microcirugía, o actualmente de forma endovascular. Entramos adentro de la arteria, llegamos al aneurisma y ahí tenemos varios dispositivos para tratarlos. El chiste es proteger ese aneurisma, rellenarlo o proteger el vaso, reconstruir el vaso para que eso no se rompa y no salga sangre en el cerebro. Esto eso quiere es decir, catastrófico. Como si yo me metiera a una tubería por adentro de la tubería a parchar el hoyo de la tubería por adentro. Sí. Eso es la cirugía endovascular que la doctora hace, que es impresionante. Ahora, doctora, si alguna persona que nos está viendo por casualidad le hicieron una resonancia o una tomografía de la cabeza y le dijeron, ¿qué cree usted tiene un aneurisma? Ahí entramos en un dilema grande. ¿Qué se hace? Primero, acudir con su especialista. Eso es lo más importante, ya sea neurocirujano vascular endovascular o especialista en terapia endovascular neurológica. Ahí tenemos que saber justamente si tenemos que tratar el aneurisma o dejarlo en vigilancia. Ok, y cuando se trata, ¿cómo se trata? Preferentemente tenemos que siempre ver de dónde es el aneurisma, porque no todos son de las mismas arterias. Entonces, ahí podemos decidir en conjunto con el paciente cuál es la mejor opción. Si es una opción abierta,
es decir, microcirugía y abrir el cerebro, o si podemos entrar de forma endovascular. Y en el caso de que ya se haya reventado el aneurisma, ¿puedes perder el habla, movilidad y se recupera? Todo depende de cómo llega el paciente. Y de la gravedad del caso. Exacto. La mitad de los pacientes no llegan al hospital, desafortunadamente. Cuando se rompe un aneurisma, una gran parte puede fallecer en el momento. De los que llegan lograr al hospital, de estos sí los tenemos que tratar casi de inmediato o lo más pronto posible, porque puede haber muchas secuelas neurológicas, entre otros lo del habla, lo de dejar de mover la mitad del cuerpo, problemas también neurocognitivos, es decir, dificultad de la memoria, cambio de personalidad, y eso se tiene que trabajar después de tratar el aneurisma. Doctora, entonces, para no crear pánico, sabemos que puede haber alguien de nosotros que traiga un aneurisma ahorita. ¿Podemos hacer algo preventivo? ¿Qué podemos hacer nosotros, la gente que estamos de a pie, para tratar de evitar que nos vaya a sangrar en caso de que tengamos un aneurisma o evitar cualquier accidente vascular cerebral? Pues primero es detectarlo, ¿no? Si tenemos factores de riesgo, como por ejemplo familiares que tuvieron aneurisma, como por ejemplo hipertensión arterial, fumamos, esos sí son factores de riesgo. Hay ciertas enfermedades también como el síndrome de Ehlers-Danlos o el síndrome de Marfan que nos puede predisponer a tener esos aneurismas. Entonces de ahí hacernos estudios, angiotomografía de cráneo o angioresonancia y acudir con su especialista. Siempre es mejor tratar un aneurisma sin que se haya roto, porque el cerebro no está alborotado y es mucho más fácil con menos secuelas neurológicas. Oye, doctora, igual voy a preguntar una tontería, por favor, no se me juzgue, pero yo he visto en muchas películas, mira, para Doctor Hollywood, que de repente cuando el actor está como con un coraje o un sentimiento acá muy intenso, ¿le puede dar un aneurisma? Sí, cuando Más hay bien momentos... romperse, no dar. No dar el aneurisma, exacto. Más bien Se puede romper. Si ya tiene ese aneurisma, se puede romper cuando aumenta la presión. Hacer un coraje, levantar pesas. No sé si han visto, hay estrellas, Sí. o sea, unos de gimnasio que levantan la pesa y en este momento se revienta el aneurisma. Entonces sí, hay que manejar el estrés y detectar a tiempo el aneurisma. Perfecto, doctora, pues muchísimas gracias. Mucha Gracias a información ustedes. importante. Gracias. Y pues la vamos a invitar de vuelta. Con Aquí mucho continuamos gusto. en Sala del No Sol. hagan corajes ni Muchísimas levanten pesas.